Buenas noches a todos. Qué gusto verlos, qué gusto saludarlos. Gloria a Dios. Escondidos con Cristo en Dios es el tema de esta noche, el tema de hoy. Escondidos con Cristo en Dios. Oye, una cosa que es una realidad es que cuando venimos a Dios por el medio de Cristo Jesús, es que las cosas viejas, ¿qué pasaron? Pasaron, ¿verdad? Pasaron. Y definitivamente a nosotros, los hijos de Dios, absolutamente nada nos puede tocar. Nada. Una vez estamos en Cristo, estamos escondiditos ahí, con Él. Estamos con Él, ¿dónde? En Dios. Porque es que realmente, si estás con Cristo, estás en Dios. Porque Cristo es Dios, o Cristo es la unción, la manifestación del Padre hecho carne, ¿verdad? Es una sola persona. Todas las cosas viejas quedan atrás, absolutamente todos. Mira, el juicio, el pecado, una mala conciencia, todo queda atrás, porque estamos en Cristo. La palabra o la frase en Cristo Jesús aparece muchísimo en las epístolas del apóstol Pablo, ¿verdad? Vosotros que estáis en Cristo, en Cristo, en Cristo. Segunda de Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, porque morimos con Cristo Jesús, ¿verdad? Con Cristo Jesús, eso es muy importante. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiere decir que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos, porque estamos, ¿qué cosa? Escondidos con Cristo en Dios. Otra manera de decirlo es que nos hemos hecho un solo espíritu con Él. La palabra del Señor dice eso, ¿no? Que el que se ha unido al Señor, un espíritu es con Él. Versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Porque aquí no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, no hay mujer, no hay hombre, ¿verdad? Sino que hay una sola creación en Cristo Jesús. Entonces, hay una parte, el apóstol Pablo en Gálatas que dice, lo que fueron en otro tiempo, no me importa eso. ¿Por qué? Porque Dios no tiene acepción de personas. Dios nos escoge a todos por su soberanía, por su amor, por igual, a los escogidos y a los llamados. Entonces dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, desde cuando moriste con Cristo Jesús y cuando resucitaste juntamente con Él, ya no te podemos conocer según la carne. Y aun si a Cristo, dice, conocimos pasado según la carne. ¿Quién era Cristo Jesús según la carne? ¿Quién era? ¿Era un qué cosa? Un judío, cumpliendo la ley. Dice Gálatas, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y como que si no nos quedó claro lo que el apóstol quería decir, dice, y aún más, si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué dice? Ya no lo conocemos más así. ¿Por qué? Porque el Jesús que caminó, que anduvo con sandalias, que sudó, que se empolvó, no era el Cristo resucitado. Era el testatario en vida todavía. Nosotros no podíamos estar escondidos en ese Jesús siendo Él judío cumpliendo la ley. No podíamos estar escondidos en Él. Porque estaba, ¿qué cosa? Según la carne, haciendo una función. Vamos a ir a Romanos, solamente para hacer un paréntesis ahí. Romanos 7, y ahí está el mismo consejo apostólico de Pablo para nosotros. Romanos 7, 4. Porque muchas veces el mensaje cotidiano y el mensaje constante
en las iglesias muy tradicionales es seguir el ejemplo de Cristo Jesús en los días de su carne, ¿correcto? Y las personas están empeñadas en tratar de parecerse a ese Jesús, lo cual es imposible parecerse a ese Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Porque el único que recibió la revelación del Cristo resucitado fue el apóstol Pablo. Entonces la única manera de imitar a Cristo es imitar a Pablo, porque él recibió la revelación de Cristo. En Gálatas dice que él fue escogido para manifestar a su Hijo a través de él, ¿verdad? A través de su vida. Entonces Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ya nosotros estamos libres ¿de qué? De la ley. ¿Por qué? Porque Él la cumplió. Nosotros hemos estudiado con el sacerdote, el sumo sacerdote, con el Cordero Perfecto, de que cuando Cristo se presentó una vez y para siempre, le dio fin a la ley, ¿verdad? Le dio fin a la ley. Entonces aquí dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, mediante la muerte de su cuerpo, para que seáis ¿de quién? De otro. Pero entonces a continuación te dice, ¿de qué es otro? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Quiere decir que a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Nosotros siempre, y lo hemos explicado anteriormente, tenemos que ir al viejo pacto y terminar siempre en el nuevo. Ir a las cartas históricas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y terminar en el nuevo pacto. Vamos a volver a 2 Corintios, por favor. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, en el resucitado, ¿correcto? Nueva criatura es. ¿Por qué? Porque Cristo es nueva criatura cuando resucitó. Claro, ya Él no era el mismo, ¿verdad? Carne y hueso, caminando por las calles de Jerusalén, predicando las buenas nuevas. Como nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Él, todo lo de Cristo aplica a nosotros, los que hemos creído en Él. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, por medio de la fe, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí, ¿cuántas son hechas nuevas? Todas son hechas nuevas. Estar en Cristo Jesús es ser libre, estar en Cristo Jesús es ser perdonado, estar en Cristo Jesús es ser justificado. Antes de estar en Cristo Jesús, mira, éramos enemigos, éramos pecadores, éramos descarriados y muchas otras cosas más, ¿verdad? Vamos a ir a 1 Corintios 6:9. Somos intocables. ¿Pudiéramos decir que somos invencibles por la gracia del Señor? Somos intocables, somos invencibles. Nada nos puede vencer, no por nuestras propias fuerzas, obras o méritos, sino por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 11? Y esto erais algunos. Quiere decir que el Evangelio es tan poderoso que sí puede alcanzar al fornicario, al idólatra, al adúltero, al homosexual, al afeminado, porque hay esperanza para que esas personas, mira, crean en Dios y estén escondidos en Cristo Jesús. Pero mira qué maravilloso es el Evangelio. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir que algunos
fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, se echaban con varones, eran ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, etcétera. Dentro de la iglesia en Corintios, Dios los había escogido y los había, ¿qué cosa? Lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor. Y algunas de estas cosas, a lo mejor no específicamente esta, pero también estábamos nosotros ahí, ¿verdad? Y Dios nos cogió, mira, y nos escondió en Cristo Jesús. Entonces vamos a leer el 11 otra vez, por favor. Dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Es por eso que el Evangelio es poder de Dios. Porque, como explicamos el miércoles pasado con el tema oír la voz de Dios, la voz de Dios se escucha a través de la predicación del Evangelio. Y esa predicación del Evangelio no es algo intelectual, sino que es poderoso para salvar a personas que estábamos en estas condiciones. Es poderoso. Vamos a ir a Romanos 1:16, por favor. Cuando te digan, hermano, pero es que usted, todo es Biblia, hay mucha Biblia, tú le tienes que decir, mi hermano, ese es el poder de Dios. Estamos en Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. ¿Quiénes pueden creer? Mira, un fornicario, un idólatra, un adúltero, un ladrón, un afeminado, un homosexual. Puede creer y puede ser transformado por el poder del Evangelio. Y esa transformación viene para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Todo ser humano sobre la faz de la tierra que esté llamado y escogido por Dios, no importa su condición, puede ser transformado por el Evangelio de la gracia. 1 Corintios 1:18, por favor. Y en el 17, donde estábamos ahorita, sabemos y entendemos que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿correcto? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. 1 Corintios 1:18 ahora, por favor. La palabra de la cruz, la palabra del Evangelio. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué cosa? Poder de Dios. ¿Por qué? Mira, porque te salva, te resucita, te perdona, te transforma, te da justicia. Por eso es que nosotros no nos avergonzamos del Evangelio. Y por eso es que nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Colosenses 3:1, por favor. Colosenses 3:1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de la tierra, el carro nuevo, la casa, pactar con Dios. Dice las de arriba. Entonces, para yo ser obediente a la fe y al Evangelio, tengo que buscar las cosas de arriba. En el cielo, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, que está en el cielo, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es esa la razón por la cual nuestra mirada tiene que estar arriba, porque esa gloria es mayor que cualquier cosa que nosotros podamos tener aquí en esta tierra. Por eso es que el apóstol Pablo te dice, mira, arriba.
Ahora fíjate, ¿hemos resucitado con Cristo Jesús? Claro que hemos resucitado con Cristo Jesús. Vamos a ir a Romanos 6, solo para la evidencia bíblica de los que nos escuchan, de los que nos siguen, que les mandamos un saludo, ¿verdad? Y les agradecemos por escucharnos, por visitarnos. Romanos 6, 5. Escondidos con Cristo en Dios. Somos intocables, somos invencibles por su gracia. El 4 vamos a leer, por favor. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, por la unión, o por, estar escondidos con Cristo en Dios. Somos uno con Él, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es resurrección? Es una nueva vida, ¿no? Es lo que está diciendo. En vida nueva es que nosotros también resucitamos con Él. Porque leímos al principio de que a nadie conocemos según la carne. Lo conocemos en una vida nueva, resucitados. Entonces dice aquí que fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, por la unión, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva o resucitados juntamente con Cristo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, si volvemos a Colosenses, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Hemos sido resucitados con Cristo? Claro que sí. Por lo tanto, las cosas viejas pasaron. Hemos sido perdonados, hemos sido o estamos escondidos con Cristo en Dios. Estamos en Colosenses 3.1, ¿verdad? Vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 11, por favor. Colosenses 2.11 ahora, para que podamos entender el contexto de lo que el apóstol Pablo está escribiendo acá. Dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Quiere decir que se hizo ¿a dónde? En el corazón. Una de las cosas que dice el apóstol Pablo en Romanos es de que no es la circuncisión de la carne la que cuenta, sino la del corazón, ¿verdad? Y aquí dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, ¿de qué? De su muerte, ¿correcto? Lo entendemos, ¿verdad? En el cual fuisteis también resucitados con Él, porque está hablando del bautismo de su muerte, por eso que menciona la resurrección. Dice, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando tú crees en Cristo Jesús, su muerte y resurrección, tú resucitas con Él, recibes vida nueva. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, quiere decir que le está hablando a quiénes, porque dijo incircuncisión. Los judíos están circuncidados. Entonces aquí dice, y a vosotros, ¿quiénes son esos? Los gentiles, nosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión, porque no estaban bajo la ley, de vuestra carne, ¿qué hizo el Señor por nosotros? Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Mi hermano, eso es lo que significa estar escondido con Cristo en Dios. Perdonado, justificado. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Quiero que pongas en tus notas ahí, cuando se refiere al acta, lo que quiere decir es un manuscrito que se refiere a una deuda. Pon ahí versículo 14, nota versículo 14, cuando dice anulando el acta, es un manuscrito. Esa palabra significa un manuscrito que se refiere a una deuda. Es más, significa un manuscrito hecho a mano, en referencia a una deuda que el que tiene la deuda acepta esa deuda. Eso es lo que significa. Dice, de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria
contraria a tu salvación, contraria a tu relación con Dios. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oye, ¿cuánta gente hay peleando, verdad? Contra los vientos y reprendiendo y limpiando los aires. Pero aquí dice que ya Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Eso está hablando de los falsos maestros que querían imponer algún tipo de regulaciones alimenticias basándose probablemente en la ley. Cuando dice, o en cuanto a días de fiesta, está hablando de celebraciones anuales según el calendario judío, como por ejemplo la Pascua, el Pentecostés o los tabernáculos. Cuando dice luna nueva, está hablando del sacrificio mensual que se ofrecía en el primer día de cada mes, o días de reposo, está hablando de los sábados. Versículo 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo es sombra, ¿verdad? La ley es una sombra de los bienes venideros. Eso lo entendemos por lo que hemos estudiado en Hebreos. Dice, nadie os prive de vuestro premio. Quiere decir que si nosotros caemos en estas obras y rudimentos, ¿qué cosa? Se afecta nuestro premio, nuestro galardón, que es a través de la fe. Dice, afectando humildad. Quiero que pongas entre paréntesis. Cuando él la dice afectando humildad, está hablando de gloriarse por las obras de la ley que acaba de mencionar. Vuelvo y repito, leemos muchas veces y no entendemos lo que estamos leyendo. Cuando él dice afectando humildad, él está diciendo, mira, gloriarse o tener un orgullo o una vanagloria por las obras de la ley que acabo de mencionar. Dice, y culto a los ángeles. Culto a los ángeles, eso es caer en herejías raras, ¿no? Idolatría. Entremetiéndose, dice el versículo 18, en lo que no han visto. Eso significa supuestas visiones que estos falsos maestros estaban diciendo que recibían. Supuestas visiones y revelaciones, lo cual es todo una mentira y un cuento. Entremetiéndose en lo que no han visto. Ellos decían que miraban visiones, revelaciones, etcétera. Quiere decir que todo surge de ¿qué? De una mente carnal. Cuando te dicen, hermano, tuve una revelación, es una mente carnal. Porque si esa revelación que supuestamente es de Dios no está conforme al Evangelio, es porque tiene una mente carnal. Vanamente hinchado, dice, por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo Jesús. ¿Quién reveló el Evangelio? Cristo Jesús. Si no se someten al Evangelio, si no predican del Evangelio, si no pregonan el Evangelio, si no hablan de la gracia, están vanamente hinchados por su propia mente carnal y no están asidos de la cabeza. Dice, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no toques, no gustes, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en cuanto a culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Nada de estas rituales pueden controlar tu carne caída, ¿verdad? Entonces, si volvemos a leer Colosenses 3, del 1 al 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Olvídate de estas cosas de la ley, olvídate de estos inventos de las personas con la mente hinchada carnal. Y entonces enfócate, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida
con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Estar escondidos en Cristo es lo mismo que estar en la mano del Padre. Y vamos a ir a Juan 10, 27 al 30, por favor. 10, 27 al 30. Juan 10, 27 al 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, porque estamos escondidos con Cristo en Dios. Ni nadie las arrebatará ¿de qué? De mi mano. Estamos ahí escondiditos, somos invencibles, nadie nos puede hacer daño. Mira, ni las potestades, ni los principados, porque ya él dijo en Colosenses que los expuso públicamente, ¿verdad? Y triunfó sobre ellos en la cruz. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Escondidos con Cristo en Dios, en el Padre. Yo y el Padre uno somos. Y terminamos con Romanos, para que veas que somos invencibles, que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a comenzar del 35, 8:35. Romanos 8:35. Y ahí terminamos. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué nada nos puede separar del amor de Dios? Porque estamos escondiditos ahí con Cristo en Dios y estamos en la mano del Señor. Nadie más grande que el Padre, nadie tiene el poder de separarnos de su amor. Conclusión, somos libres, ¿verdad? Somos libres en Cristo, no tenemos temor, no tenemos condenación. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que necesite ser aclarado?